Soy uno de los responsables de este trabajo que nos da la Escuela de Idiomas del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio para poder solventar de lo que es nuestra cultura, que no podemos dejarla invisibilizada, como lo quieran hacer muchas personas. Yo en este caso voy a enseñé más que nada el palín, el juego del palín, el juego ancestral del pueblo mapuche, que es el más conocido, porque hay muchos más. En este caso nos enfocamos en el tema de lo que es el palín. Yo pertenezco al colectivo de educadores mapuche, Guaymaquelain Taín Cuinfique Quimun. Nosotros siempre vamos a tratar de que la cultura siempre se fortalezca más todavía. Aquí con algunos peñas y lamien les enseñamos lo que es la cosmovisión, lo que es el palín, lo que son las tradiciones ancestrales, o nos acercamos a eso. No soy experto en esto, pero sí me enseñaron los más adultos para poder enseñarles a ellos y que ellos después lo repliquen. El curso de que estamos aquí que estuvimos de palín fue una experiencia muy buena, una enseñanza y un aprendizaje que de piuque, de corazón, va a quedar siempre, para poder enseñar también a los demás de aquí en adelante. Esta comúnmente pelotita, pero en mapuche se llama pali. ¿Y de qué está compuesta? De cuero con lana por dentro, pero hay otros palis que son de madera o de piedra, que dependiendo de las circunstancias de donde se requiera el pali o lo que le dé la mapu para hacer un pali, se saca, se fabrica. Este, como pueden ver, que es un palo, pero para el mapuche es un huiño. Es curvo para poder pegar y jugar con el pali. El huiño siempre viene de la madera nativa de un árbol. Se va también, el huiño se elige dependiendo las habilidades del palife. Si un palife quiere el huiño más alto, más delgado, tendría que subirse a la copa del árbol a buscar el huiño que él cree que es para él. Y después ser desde la copa del árbol hasta la misma raíz, se elige el huiño.